Muy buenas noches, les habla el hermano Juan Francisco Luna del Ministerio Ebenecer y vamos a continuar con la doctrina básica. Esta vez le toca el tema a los dones del Espíritu Santo. Sí, quédese con nosotros por favor, si vamos a hablar acerca de este tema, sí, que en algunas iglesias llega a ser un tema que es complicado, sí, hablar de ello, sí. Hay cristianos que creen que ya los dones ya no existen, que ya no existen los profetas, que ya no existen los que hacen sanidades, que todo lo hace Dios, pero bueno, aquí la última palabra no es lo que diga el dogma, la doctrina de la denominación, sino lo que dice la Escritura, la palabra de Dios, que es la autoridad y que está por encima de cualquier creencia, ¿verdad? Y de eso vamos a estar hablando el día de hoy, cuántos dones hay, sí, y etcétera, sí. Entonces vamos a continuar, sí, quédese por favor, sí, va a ser una clase corta y yo espero que usted verdad, escuche, verdad, y atienda a lo que dice la Escritura y no lo que atienda en verdad lo que son las doctrinas, ¿verdad? Denominacionales. Quédese, porque lo que más vale es la Escritura. No vamos a hablar de otra cosa, nos vamos a pegar a esto. Entonces, con esto comenzamos, ¿sí? Mire, la palabra de Dios nos dice, ¿sí? En Hechos 1:18, que el Señor dio instrucciones a sus discípulos después de haber resucitado, ¿sí? Como usted sabe, en lo que es Hechos 1:18 nos habla acerca de una promesa, ¿sí? Que se quedaran todos juntos y que esperaran hasta ser investidos de poder. Eso dice la Escritura, ¿sí? Entonces vamos a ver qué cosa es lo que nos dice Hechos 1, el 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿sí? Entonces esto es lo que dice la Escritura, ¿sí? Ahora, los dones del Espíritu Santo, ¿sí? Dice 1 Corintios 2:4, vamos a ir para allá y ya después vamos a irlo explicando. 1 Corintios 12:4 dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Entonces aquí ya nos empieza a hablar, ¿sí? Que hay varios dones, sí, que hay, ¿verdad?, una lista, por decirlo así, de dones, ¿sí? Ya nos está aquí diciendo. Entonces, permítanme, ya me estoy perdiendo aquí. Y luego dice que los dones son dados a la iglesia para crecimiento y edificación. Entonces, por un lado, mis hermanos, está diciendo, sí, que a sus discípulos, o a los apóstoles, como usted quiera, sí, pero de hecho los apóstoles se volvieron apóstoles cuando ya fueron investidos de poder y ya fueron enviados, ¿sí? Que esperasen la promesa y ellos empezaron a caminar. ¿Y qué dice la promesa? Bueno, que van a ser testigos hasta lo último de la tierra. Entonces yo aquí le pregunto, ¿realmente nosotros ya hemos ido hasta lo último de la tierra? Si es eso, ¿por qué se siguen enviando hasta el día de hoy misioneros, no? ¿Sí? ¿Por qué? En segundo lugar, nos está diciendo ya 1 Corintios 12:4, sí, que hay una diversidad de dones, ¿sí? Que son los que vamos a ver adelante, ¿sí? Y luego dice aquí claramente, dice: dados a la iglesia para crecimiento y edificación, dice Efesios 4:12-13 y 1 de Pedro 4:10, es lo que vamos a ver ahorita, ¿sí? Entonces vamos a irnos para allá. Efesios 4:12-13 dice así: a fin, dice, y él mismo constituyó, voy a subirme un versículo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, y dice aquí el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y luego el 13, que es bien importante, me voy a ir aquí a donde dice una diapositiva, ¿sí? Dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Sí, esto es lo que dice la Escritura. Entonces yo aquí, por ejemplo, yo puedo preguntarle a aquellos hermanos
que no crean en los dones, ¿verdad? Porque sí hay bastantes. Lamentablemente, que dicen, no, es que eso ya no se da, no, es que eso ya se acabó, sí, se murieron los 12 apóstoles y ya de ahí, no, pero ¿por qué? Si aquí está diciendo, hasta que lleguemos a la estatura. Yo les pregunto a esos hermanos, si ya llegamos a la estatura, si ya llegamos a la estatura de la plenitud de Cristo. Y recuerda usted que la Escritura dice que en Él habita toda plenitud de la deidad. Y entonces veíamos nosotros, sí, cómo era Jesucristo, cuál era su carácter, cuál era su forma de ser, cómo se comportaba, y aparte también, ¿verdad? Pues el poder que Él mostraba, ¿sí? Entonces acuérdense que Él dice, y ustedes harán cosas mayores porque yo voy al Padre, ¿sí? Entonces, no que seamos más, sino que al Señor Jesucristo eso le plació. Entonces, a lo mejor por ahí detractores dicen, bueno, y a ver, muéstrame, sí, tipo fariseos, ¿verdad? Bueno, pues es que cada quien tiene un don diferente, ¿sí? Cada quien tiene un don diferente y no estamos aquí, y no estoy aquí para hacer un show, ¿verdad? Y decirle a usted qué dones tengo, sí, o qué ministerio tengo, ¿verdad? Sí, con qué me ha, ¿verdad?, dado ese regalo del Señor, y aquí hacerle una demostración, sí, porque eso no es para eso, sí. Pero sí decirle a usted que los dones existen, que están vigentes. ¿Por qué? Porque la misma Escritura dice hasta que lleguemos a la plenitud de Cristo. Entonces el que no tiene los dones y está en un lugar en donde ha visto generaciones que se han muerto sin dones, bueno, pues pues de lo que se perdieron, ¿no? ¿Por qué? Porque los dones sí son muy son figura. Bueno, vamos a ir a Rebeca, ¿verdad? Sí, que se le dieron dones, sí, antes de conocer a Isaac, ¿verdad? Y si es figura de que el Espíritu Santo nos da dones, sí, porque nos vamos a casar con el amado, sí, porque va a haber las bodas del Cordero. Entonces esos dones sí nos dan señal a nosotros que estamos sellados, que tenemos las arras del Espíritu, que tenemos, sí, esos presentes, sí, de nuestro amado mientras Él viene. Entonces, con base en esto también aquí está diciendo a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Si hay gente que nada más, por ejemplo, sí, muy respetable, ¿verdad? Y digno de admiración, ¿verdad? El que hayan trabajado, pues como misioneros, ¿verdad? Etcétera, sí, que hayan trabajado para la obra, pero si trabajaron con sus fuerzas, pues no. Aquí se trata de trabajar con el Espíritu, sí, para que haya, ¿verdad? Una cosecha abundante, como dice la Escritura. Entonces, y sobre todo porque son dones, porque son dones que Dios nos dio, sí. Y iba a decir una palabra que estaba fuera de lugar. Son dones que Dios nos dio para que nosotros sepamos, como había yo dicho hace un rato, que pues somos la novia, ¿no? Y que los usamos para edificación de la iglesia. Entonces, si hay algún hermano que tiene un problema, bueno, pues está el profeta, está el que hace milagros, está el que exhorta, está el que da una palabra de sabiduría, de conocimiento, etcétera. Hay bastantes dones los cuales vamos a ver. Entonces, como dice la Escritura, sí, a fin de perfeccionar a los santos. O sea, entonces, una persona que no tiene dones, ¿verdad? Sí, ¿cómo puede decir que ya está perfecto? Sí, que muchas veces se van nada más a lo que es, pues a vivir rectamente, y eso es muy bueno, sí. De hecho, a eso estamos exhortados todos, sí, a vivir una vida santa, ¿verdad? Pero también, sí, debemos de tener esos dones, porque la Escritura dice, anhelar los dones, sí. Entonces, si uno no los anhela, ¿verdad?, uno nunca los va a tener, sí. Y Pablo decía, procurad los mejores dones, sí, y ahorita vamos a ir para allá. Entonces, con esto vamos a continuar en la siguiente. Permítame tantito. Dice aquí, Primera de Pedro 4:10. Fíjese cómo dice.
Primera de Pedro, vamos a quitar ¿no? Dice así, 1 de Pedro 4:10. Dice, cada uno según el don que ha recibido, ministralo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Sí? Entonces aquí Pedro les está diciendo, ¿sí? ¿A quiénes les está diciendo Pedro? ¿Sí? ¿Verdad? A sus oyentes, ¿sí? A las nuevas generaciones, ¿sí? A las personas que quedan detrás, después de él, ¿sí? La gente dice, es que nada más fueron los dones y eso con los apóstoles, y eso es una gran mentira por la cuestión de no leer la escritura, ¿sí? ¿Por qué tendríamos que irnos, verdad? Principalmente, por ejemplo, a lo que es un ejemplo bien claro es Felipe el evangelista, que la escritura dice que tenía hijas y ellas eran profetisas, tenían el don de profecía, ¿sí? El ministerio no lo sé, pero pues por lo menos el don sí. Entonces, y las personas que se iban agregando a la iglesia, Pablo por algo le estaba diciendo a los nuevos creyentes, ¿verdad? Sí, en Corinto, ¿verdad? Que miren, ustedes tienen este don y este don y este don, esta es una iglesia rica en dones, ¿sí? Entonces eran gente que estaba recibiendo, por decirlo así, la estafeta a la siguiente generación, y eso es lo que no toman en cuenta muchas personas cuando dicen, es que nada más los dones y los apóstoles nada más fueron la primera generación los que recibieron, ¿no? Pero pues ellos no vivieron lo suficiente como para abarcar todo el mundo, y aún así 2000 años después siguen saliendo misioneros y pastores, ¿verdad? Y de los demás ministerios, sí, para no entrar ahorita en un shock, en una confrontación, que están haciendo la tarea, la labor, ¿sí? Pero déjenme usted decirle que cuando Cristo subió, Él repartió dones y Él nos constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y si dice, y aún nos constituyó, ¿acaso no ya había constituido a los 12? ¿Hacían falta más? Esos 12 son los pilares, ¿sí? Los primeros, ¿sí? Que seguramente tienen lugar, ¿verdad? Dentro de lo que habla, ¿verdad? Apocalipsis, en donde van a estar ahí ciertas personas sentadas, ¿sí? Pero, ¿cómo se llama? Pero de hecho está diciendo apóstoles, profetas, pastores. O sea, ¿de dónde sacan que ya nada más hay profetas? Pastores. No, es que ahora ya nada más hay pastores. ¿Y por qué se murieron los demás ministerios? ¿Sí? Y esa es la cuestión, ¿verdad? De resistir al Espíritu Santo y no creer, sobre todo no creer. Bueno, y cuando uno no cree, entonces uno es incrédulo, y ese incrédulo está pecando. Resiste al Espíritu Santo de Dios, ¿sí? No creen que esto todavía siga adelante, y lo voy a explicar por qué todavía sigue adelante. Aparte, ya hay unas citas que acabo de dar que están diciendo que esto continúa. ¿Por qué? Porque no estamos perfeccionados todavía. Sí, aquí estamos. Pero lo vamos a ir junto con otras citas, lo vamos a ir explicando para que le quede a usted claro, ¿sí? Si en su iglesia no lo hay, debería de buscarlo, sí, porque la verdad es que es una experiencia bastante gratificante, y además pues es algo que Dios dio, es una dádiva, es un don, y es por gracia, ¿sí? No es porque usted sea, ay, es que ya me salen aureolas, pues, ya me sale alitas y ya me sale aquí una corona, y no, sino que Dios lo hace porque Él le place, ¿sí? Entonces vamos a continuar, sí, para que usted siga viendo el tema. Permítame. Ay, Dios mío. Vamos a hacerle así de esta manera. Ahí está. Dice aquí. Dice bien que fíjese usted que don viene del griego charisma, que significa dádiva y don. Y el diccionario de la Real Academia Española nos da estos tres conceptos: dádiva, presente o regalo, un bien natural o sobrenatural que tiene el cristiano respecto a Dios de quien lo recibe, ¿sí?
y luego gracia especial o habilidad para hacer algo. Fíjese que el diccionario de la Real Academia Española está hablando en tiempo presente. Dice, bien natural o sobrenatural que tiene el cristiano respecto a Dios de quien lo recibe. No dice de quien lo recibió, o era un don que Dios lo daba, ¿sí? Entonces, y es una gracia especial o habilidad para hacer algo. Entonces aquí nos está diciendo cuál es el significado de don, ¿sí? Entonces sobre esto vamos a ir caminando, ¿sí? Para que usted sepa, bueno, qué es un don, que luego decimos, bueno, que es, hablamos acerca de algo que quizás desconocemos, ¿sí? O no tenemos claro el concepto, y precisamente por eso lo estamos poniendo. Entonces está usted viendo que está en tiempo presente, fíjese, y lo que habla un diccionario secular. Ahora, fíjese aquí, 1 Corintios 12, versículos 7 al 11, se lo vamos a poner, ¿sí? En la diapositiva, la pantalla completa. Dice, Dios nos enseña que cuando el Espíritu Santo nos da alguna capacidad especial, lo hace para que procuremos el bien de los demás. A algunos, el Espíritu les da la capacidad de hablar con sabiduría, a otros les da la capacidad de hablar con mucho conocimiento, a otros les da una gran confianza en Dios, que es la fe, y a otros les da el poder de sanar a los enfermos, ¿sí? Cuando aquí pongo poder, pongo nuevamente lo que es el Strong en griego, el numeral 5486, que significa dones. El versículo 10 después dice, algunos reciben el poder de milagros y otros reciben la autoridad de hablar de parte de Dios. Unos tienen la capacidad de reconocer al Espíritu de Dios y de descubrir a los espíritus falsos, que es discernimiento de espíritus. Algunos pueden hablar en idiomas desconocidos o en lenguas, y otros pueden entender lo que se dice en esos idiomas, que es interpretación. Pero es el Espíritu Santo mismo el que hace todo esto, y el que decide qué capacidad darle a cada uno. Es la versión Biblia lenguaje actual, ¿sí? Entonces, traducción lenguaje actual. Entonces, como usted puede ver aquí, sí, estos normalmente son los 9 dones, ¿sí?, que nos ponen, y aquí nos va diciendo, ¿verdad?, en qué consiste cada uno de ellos. Ahora, luego la gente dice, bueno, si tú hablas en lenguas, a ver, ¿qué dijiste? No, es que es un don aparte, ¿sí? O uno habla en lenguas y otro es el que, y otros pueden entender lo que se dice en esos idiomas. Si hay una persona que tiene los dos, benditos a Dios, pero normalmente uno habla y otro es el que interpreta. Ahora, Pablo dice claramente, sí, que el que habla en lenguas se edifica, ¿sí? Y cuando hay una persona, por ejemplo, que habla en lenguas en la iglesia, ¿sí?, que tiene el don de lenguas, tiene que haber un intérprete para que explique por qué, porque está dando un mensaje a la iglesia. Normalmente es un tipo de mensaje profético, y cuando se habla en la intimidad de la casa, está uno hablando misterios con Dios. El Espíritu es el que se edifica, ¿sí? Entonces, y aquí dice algo importante, dice, pero es el Espíritu Santo mismo el que hace todo esto y el que decide qué capacidad darle a cada uno, ¿sí? Entonces luego, ¿verdad? Hay hermanos que dicen, no, pero a ver, ¿por qué tú no tienes la interpretación? ¿O por qué no tienes esto? Bueno, pues porque es el Espíritu Santo. Él es el que dice. O sea, uno puede anhelar, ¿sí? Y Dios te lo puede dar, claro que sí. Pero también de repente, de primera instancia, te da uno, ¿sí? O te da los que Él quiere, ¿sí? ¿Sí? Y Él decide, por eso dice, Él decide, ¿sí? Y él decide, o sea, a lo mejor yo le puedo pedir, oye, Espíritu Santo, te pido por favor que me des este don, el que sea, ¿sí? Y el Espíritu Santo puede decir, bueno, sí, adelante, te lo doy. O puede decir, no, yo te voy a poner aquí, ¿sí? Porque en mi santa, en mi soberanía y en mi sabiduría, yo sé que que yo te voy a dar esta capacidad porque sé que la vas a hacer, sé que vas a dar fruto, ¿sí? Entonces, es el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, ya no hay más que hablar, ¿sí? Para los que luego hacen preguntas de ese tipo, pues aquí está la respuesta, ¿sí? Aquí está la respuesta. Entonces vamos a continuar. Fíjese bien. Entonces tenemos aquí
tenemos aquí, como decía yo hace rato, 9 dones que aquí están: palabra de sabiduría, de conocimiento, de fe, de sanidad, de milagros, de profecía, discernimiento de espíritus, diversas clases de lengua e interpretación de lenguas. Y lo que decía yo hace rato, si cada quien, ¿verdad?, como dijera Pablo, sí, anhelen los dones, ¿sí? Los mejores dones. Aquí en la versión de la Biblia Católica Latinoamericana dice: ustedes con todo aspiren a los carismas más elevados, ¿sí? Entonces aquí están y hay una clasificación de ellos, ¿sí?, que no son de dones de inspiración, otros de revelación y otros de poder, ¿sí? Entonces ahí usted los puede ver. Y luego la gente dice, luego los hermanos dicen: es que aquí nada más hay 9 dones, ¿sí?, como los acabamos de ver. ¿Pero qué cree? De hecho hay 18 dones, ¿sí? Y aquí los estamos enumerando, ¿sí? Dentro de esos 18 ya están los 9 que ya hablamos, ¿sí? Y los otros 9 los vamos a ver en unos instantes, ¿sí? Ahí está de hecho la cita para que vaya usted checando qué dones son, y inmediatamente paso yo a decirle en dónde están los demás dones, ¿sí? Porque piensan que Pablo fue el único que habló de dones, ¿sí?, en esa carta a los Corintios, ¿sí? Pero aquí les vamos a poner, por ejemplo, Romanos 12 del 6 al 8. Fíjese bien, aquí dice, ya no voy a leer todo, nada más me voy a ir a lo que son las letras amarillas. Nuevamente fíjese, nada más aquí voy a decir dones, carisma, otra vez el numeral 5486. Vamos a tomar nada más los restantes, ya no los otros 9, los primeros 9. Dice, mire, de servicio, el que enseña, el que exhorta, el que reparte, el que preside, que significa el que gobierna, y el que hace misericordia. Fíjese bien. A veces pensamos que eso es innato, pero recuerde que hay una sabiduría, ¿sí?, que la tenemos nosotros, que ya de por sí ya venimos a este mundo nosotros con nuestro raciocinio, con nuestras capacidades, pero Dios con los dones, ¿sí?, pone algo sobrenatural, ¿sí? Cuando Él da el don de servicio, que es enseñanza, de exhortación, ¿sí?, hace que la persona que recibe este don lo haga de una manera mucho mejor que si no se lo hubiera dado, ¿sí? Porque uno puede trabajar con sus fuerzas, puede trabajar uno con el Espíritu. Entonces aquí, por ejemplo, estamos viendo servicio, enseñanza, exhortación, reparte, preside y misericordia. Eso nos dice Romanos 12 del 6 al 8. Fíjate como 1 Corintios 12, 28 dice aquí, los que ayudan, los que administran, también lo está metiendo como dones, ¿sí? Y luego después, 1 Corintios 7, del 7 al 9, fíjese aquí como Pablo dice, quisiera más bien, con un poquito de contexto, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Fíjese, su don. Uno, la verdad, de un modo y otro de otro. O sea, hablando, cada quien tiene diversos dones, ¿no? Digo pues a los solteros y a las viudas, qué bueno les fuera quedarse como yo. ¿Y qué son los solteros y las viudas? Personas que ya no tienen, ¿verdad?, vida marital. Dice, pero si no tienen, bueno, a los solteros de por sí no la tienen, y a las viudas ya no la tienen. Dice, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando, ¿sí? Entonces, el hecho de que una persona o algún ministro si va a estar soltero, si va a estar soltero, ¿sí?, debe de tener don de continencia, ¿sí? No nada más es decir, yo voy a hacer un voto, ¿sí?, un voto de continencia, sí, un voto de celibato, como dicen, ¿verdad?, por ahí la iglesia imperial, ¿verdad? No, o sea, eso es un don que se tiene, ¿sí? Y si es don, no se quebranta. Si es un don, es algo sobrenatural, y la persona que tiene ese don nunca en la vida va a tener relaciones maritales, ¿sí? Por eso hay tanto escándalo, ¿verdad? Acabo de mencionar, ¿verdad? ¿Quién, verdad?
con ese tipo de cuestiones, sí, que por estarse aguantando, ¿verdad? Luego se andan quemando, sí. Pues se dice, pues es mejor, pues mejor es casarse que estarse quemando, sí, o sea, sale peor. Aparte de que pues estás rompiendo el voto, ¿verdad? Así que no puedes hacer votos a la ligera porque es pecado de acuerdo, ¿verdad? A lo que dice la Tanaj, sí. Y luego pues también pecado porque pues no estás cumpliendo y aparte andas en ¿cómo se llama? En fornicación, adulterio u otro tipo de desórdenes sexuales más aberrantes, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos viendo aquí, ¿sí? Ahora, yo le digo, nuevamente vamos a la pregunta, ¿sí? Y esto ya por ahí, a todos si quieran profundizar acerca de esto, ¿sí? Hay un tema que tengo, hay una cápsula apologética en este canal, ¿sí? Que dice, están muertos los ministerios de Jesucristo y los dones del Espíritu Santo. El que quiera ir más allá, porque aquí no vamos a tocar todo, sino nada más es un poquito, así se llama esa cápsula, están muertos los ministerios de Jesucristo y los dones del Espíritu Santo, para que vaya usted para allá. Aquí vamos a decir algunas cositas, ¿sí? Entonces, fíjese bien, los dones. Aquí está. Dice, los dones en los posteriores tiempos. Y en los posteriores días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Hechos 2:17. Fíjese bien. Dice Hechos 2:17. Entonces, quiero comentarle algo. Aquí, como usted lo puede checar, aquí Pedro estaba hablando acerca del profeta Joel, ¿sí? Que él profetizó 800 años atrás, dijo esta cita 800 años atrás, ¿sí? Los posteriores días son la palabra postrero, ¿sí? Significa, bueno, viene del griego escatos, que significa últimos, ¿sí? La escatología es el estudio de los últimos días, ¿sí? Entonces cuando viene el Espíritu Santo, ¿sí? Se derraman los dones, sí, sobre toda carne, sí, como dice aquí, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Obviamente estamos hablando de la carne que acepta a Jesucristo, sí, porque los dones son para el cristiano, para el seguidor de Cristo. Por eso dice, arrepentidos, ¿verdad? Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, ¿sí? Y entonces aquí, por ejemplo, aquí ya se hizo palpable la promesa, ¿verdad? ¿Sí? En los apóstoles, ¿sí? En los discípulos, perdón, que ya después se volvieron apóstoles, porque apóstoles significa enviados. Entonces, por eso dice, van a recibir la promesa, van a recibir poder, ¿sí? Y me van a hacer testigos, ¿sí? ¿Sí? Y van a bautizar y van a hacer todo lo que yo les mando, les dio instrucciones, y una vez que reciben poder, entonces ya empezaron su trabajo en la obra del Señor, ¿sí? Entonces, hasta ese momento ellos se volvieron apóstoles, ¿sí? Entonces, el Espíritu Santo vino nada más para ellos, ¿sí? Dios esperó 800 años, ¿sí? La profecía de que el profeta Joel se tardó 800 años para que nada más se cumplieran en una generación de hombres. No. Ahora la otra, todavía son los postreros días. Estamos todavía en los postreros días. ¿Por qué? Porque todavía no se cumple Apocalipsis, porque todavía no está la gran tribulación, porque todavía no ha habido el rapto, porque todavía no ha habido el juicio final. Todavía no se ha manifestado el anticristo, ¿sí? Ya como tal, ¿sí? ¿Sí? Entonces, y el libro de Apocalipsis está dentro del estudio de la escatología, ¿sí? Entonces, ¿cómo pueden decir que ya no hay profetas? ¿Cómo pueden decir que ya no hay apóstoles? ¿Cómo pueden decir que ya no hay todos los demás ministerios y los dones? ¿Sí?
que no los tengan, que no tengan esas experiencias, ¿verdad? Pues ya es cuestión, ¿verdad? De que se encerraron en que no, ya no, y porque yo digo, sí, porque mi líder lo dijo, porque no hubo un despertar en su iglesia, sí, porque es ya no voy a decir otra cosa así, pero sí, o sea, de hecho, no, o sea, decir que no hay es no creerle a Dios, ¿sí? Es no creer lo que dice la Escritura, ¿sí? No es hasta decir que es una mentira. Lo creo porque pienso que es una mentira, ¿sí? Pero ahí está. Y si dicen, es que se van a levantar falsos profetas y falsos pues sí, pero para uno saber que hay falsos profetas y falsos maestros y falsos apóstoles y falsos esto, es porque no conoce a los verdaderos. ¿Sí? Así de sencillo. Entonces, y le voy a repetir, Apocalipsis está dentro de lo que es la escatología. Entonces todavía no llegamos ahí, o sea, todavía no, o sea, ya estamos caminando, ya de hecho ya estamos caminando, ¿sí? ¿Por qué? Por todos los sucesos globales que se están viendo, sí, que nos están llevando al orden mundial, en el cual nada más va a haber un solo gobierno, una sola persona nos va a gobernar. Entonces ya estamos caminando en eso, ya estamos. Entonces todavía, mientras no, o sea, se tiene que cumplir todo. No quiero avanzar en otros temas que son polémicos, pero mientras no venga lo perfecto, ¿sí? O sea, va a seguir habiendo dones. ¿Por qué? Porque es parte de lo que hacían los enviados de Dios, ¿sí? Se van a acabar. Va a llegar un momento en que ya no hay enviados, porque ya se va a estar en la tribulación. En ese momento, como dijera Pablo, el que detiene el misterio de la iniquidad o el ministerio de la iniquidad se va a ir. Se va a acabar la gracia, y cuando se acabe la gracia, entonces sí, se acabaron los ministerios y se acabaron también los profetas y los maestros y etcétera, etcétera. Solamente va a haber 2 testigos, 2 profetas en el tiempo de la tribulación. Son los 2 testigos que pone Dios. Pues ya todos los demás, los que ya habían parte de la iglesia, ¿verdad? Ya no, eso ya no, ya se va a acabar todo eso, sí, ya no van a estar, porque pues ya subieron a las bodas del Cordero. Entonces, con esto yo quiero que usted entienda, ¿verdad? Que todavía sigue habiendo este movimiento, este fluir del Espíritu Santo, y debe usted aprovecharlo antes de que venga el Señor, ¿sí? Para que usted sepa y para que usted tenga esos dones como novia, ¿verdad? Que está preparando para el encuentro con su Señor. Siguiente, lo que decía yo hace rato, dice Efesios 4, 12 al 14, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Sí? Porque van a venir hombres, ¿sí? que van a engañar a las gentes, y van a decir que muchos se van a reunir y que les van a retiñir los oídos y que van a querer saber nuevas filosofías y nuevas fábulas y nuevo esto y lo otro. O sea, la gente se va a volver a la apostasía, ¿sí? Y cuando venga algún falso Cristo van a decir, miren, no, ahí está, ese es, y ahí van todos, ¿sí? Precisamente por eso, entonces, todavía no hemos llegado a esa estatura de la plenitud de Cristo. Mientras sea eso, y para no ser como niños fluctuantes, quiero decirle a usted que esto todavía está vigente, ¿sí? Porque no hemos llegado a la estatura de la plenitud de Cristo. Una vez que se llegue, ¿sí? Y es para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cómo va usted a edificar el cuerpo de Cristo? Nada más con la Escritura. Pues sí, yo no le voy a negar ese hecho, ¿verdad?
¿sí? Yo no puedo irme en contra de la Escritura ni a forma de la Escritura, Dios me libre. Pero lo que le quiero decir es que los dones fueron dados por Cristo para edificar a su cuerpo, para que su cuerpo pueda llegar a la unidad de la fe. Por eso hay apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y si nada más en una iglesia o en una denominación hay pastores, quiere decir que no está completa la edificación del cuerpo de Cristo. Me disculpe quien me disculpe, ¿sí? Pero no lo digo yo, lo dice la Escritura, ahí está, ¿sí? Así que no me regañe usted, no me vaya usted a querer golpear, ahí lo dice la Escritura, eso lo puso Dios, no lo puse yo, ¿sí? Vamos a seguir con la siguiente. Fíjese bien, los dones acaban, dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, sí, eso es lo que mucha gente luego dice, es que dice ahí la Escritura que las profecías se acabarán, sí, pero no dice cuándo, o sea, no tiene fecha. De hecho, sí, hay formas de decir, bueno, como ya les dije yo hace rato, bueno, se van a acabar cuando venga Jesucristo, cuando habla perfecto, porque fíjese lo que dice más, y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, que estamos hablando de Jesucristo, entonces lo que es en parte se acabará, ¿sí? O sea, ¿cómo le voy a hablar a un hermano, por ejemplo? ¿Cómo le voy a profetizar? ¿O cómo le voy a dar una palabra de exhortación o de enseñanza si él ya llegó a la plenitud de Cristo? ¿Sí? Como dice la Escritura, sí, entonces ya nadie le va a decir a su hermano, conoce al Señor, porque ya lo conoce. ¿Sí? Sí, me explico, o sea, ya no voy a tener que decirle ni que profetizarle a mi compañero, a mi hermano, porque él ya creció, ¿sí? Hablamos y predicamos para que la persona crezca, para que el hermano crezca, ¿sí? Para que llegue a la plenitud de Cristo, y nosotros también vamos creciendo, lo vamos haciendo, ¿sí? Y entonces, pero va a llegar el momento, ¿verdad?, en que tengamos, ¿verdad?, esa estatura que ya no le podamos decir a nadie. ¿Por qué? Porque ya completamos los que nos tenemos que ser, o los que tienen que ser llevados, ¿verdad?, a las bodas del Cordero. Ya se cumplió, ¿sí? Entonces ahí, por decirlo así, pues se termina, ¿verdad?, esa función, ¿sí? Se termina esa función, pero quiero decirle que esa función se termina aquí, ¿sí? Porque la Escritura nos dice, ¿verdad?, que nosotros vamos a proseguir, ya estando allá, vamos a proseguir en seguirle conociendo, y que vamos a tener oficios, vamos a tener trabajos. Por eso dice la Escritura así, en Apocalipsis, por ejemplo, dice que va a haber una piedrecita que vamos a tener, y en esa piedrecita un nombre nuevo. Y normalmente en hebreo los nombres son oficios, ¿sí? Entonces nos van a dar asignaciones, y como vamos a estar a la plenitud de Cristo, vamos a tener, ¿verdad?, una gloria muy diferente a la que tenemos aquí. Por eso dice Pablo, sí, que cada cuerpo tiene su gloria. Gloria del cuerpo terrenal, gloria del cuerpo espiritual, gloria del cuerpo celestial. Y si vamos a ser nosotros investidos, ¿verdad?, si nosotros vamos a ser transformados en un cuerpo glorificado, es porque vamos a tener otra gloria muy diferente a esta. Sí, y ya hablamos acerca de los Bene Elohim. Entonces, la cuestión va a seguir allá, pero no es tema de no es un asunto que vamos a tratar aquí, sino que ya alguna vez ya se trató, ¿sí? Y pues vamos a continuar. Entonces, de hecho, cerramos con esto. Dice que otra vez, el amor nunca deja de ser. Las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que se en parte se acabará, ¿sí? Entonces, le invito, hermano o hermana, así con eso terminamos la plática, ¿sí?
esta prédica, que ahora sí fue cortita, si yo le invito a que usted busque y anhele los dones espirituales. ¿Están vigentes? Sí. Mire, fíjese que muchas veces la gente sueña, ¿verdad? Y fantasea, y luego va a ver películas así, como que un poquito, ¿verdad?, mágicas y todo eso, sí. Pues las que salen en el cine, ¿verdad? Sí, en donde la gente luego se ilusiona. Yo me imagino, ¿verdad?, que se ilusionan y ven que alguien hace algo, ¿verdad? Y empiezan a buscar o a fantasear, sobre todo los niños, ¿no? Sí, cuando estuvo de moda, bueno, creo que todavía no pasa de moda, ¿verdad? Por ejemplo, Harry Potter, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿sí? Salen cosas mágicas y buscando, ¿verdad? Tratando de ver un mundo mágico espiritual, ¿no? ¿Verdad? Que son mitos, finalmente son mitos, ¿no? Son mitos y cuando no saben que pueden tener acceso, ¿verdad? Yo no estoy hablando de magia, sino a unos dones, ¿verdad?, que nos da Dios, que son sobrenaturales, que son extraordinarios, como quiera usted llamar, pero que vienen de Él, ¿verdad? Y que son, ¿verdad?, reales, ¿sí? No son fantasías, ¿verdad?, de películas de Hollywood o de algún escritor, ¿verdad?, de la Edad Media, ¿sí? Sino que son reales, que son vigentes, que no son mitos. Y eso la gente se lo está perdiendo porque prefiere, ¿verdad? Y no estoy peleado con el cine, a mí me gusta el cine, ¿verdad? Pero que la gente busca en el cine, ¿verdad? Y después del cine busca ciertas prácticas, ¿verdad?, que no le llevan a nada, y a veces creen más lo que saca el cine que lo que está en la Biblia, ¿no? Y eso son cosas que son reales, que existen, y la palabra de Dios dice que no se haya cortado el brazo de Yahvé para salvar, ¿sí? Entonces, mientras estemos aquí, mientras no venga el Señor en su parucía, pues aprovechemos y pidámosle a Dios que nos dé esos dones y que podamos, y que debemos, una vez dados los dones, debemos de utilizar para ministrar a los hermanos, ¿sí? Por eso dice, ministra a los demás, ¿sí? El don que Dios te dio, ministra, ¿verdad? Utilízalo para apoyar. Ministrar significa servir, ¿sí? Entonces, para eso son, ¿sí? Para que sepamos, como decía yo hace rato, que ya tenemos nuestros regalos, nuestros presentes, como la novia que somos para el día de las bodas del Cordero. Dios le bendiga, hermano. Yo espero que le haya gustado este video. Fue corto y si le gustó, pues dele like, compártalo, sí, suscríbase. Vamos a seguir sacando más videos de doctrina. Yo creo que ya la próxima semana vamos a cambiarle a la doctrina avanzada, y probablemente más después a la escatología. Vamos a irlos alternando, una semana con básica, otra semana con avanzada y otra semana con escatología, para que vaya usted conociendo, para que diga, bueno, es que yo necesito un poquito más de alimento sólido, ¿verdad? O yo necesito regresar a las bases al principio. Pues ahí lo vamos a estar manejando, y aparte, ¿verdad?, pues vamos a ir viendo cómo metemos, ¿verdad? Nos hace falta un poquito de tiempo, cómo metemos para meter prédicas generales como lo estábamos haciendo anteriormente. Pues Dios le bendiga, sí, shalom, prepárese, Maranata, Cristo viene pronto, sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Prepárese para el encuentro del Señor, porque Él ya está pronto. Dios les bendiga, shalom.